Esta es la historia de Nariyuki Yuiga, un alumno de último año de la preparatoria Ichinose, un chico como tú o yo que aspira a pertenecer a la élite estudiantil que tiene pase directo a la universidad. Nari viene de una familia humilde, por lo que ingresar a la universidad sin hacer examen de admisión es una meta que ha perseguido incansablemente. Tanto es su compromiso que no tiene tiempo ni de salir a divertirse con sus amigos Kobayashi y Omorichi, aunque le cuesta ser un alumno por encima del promedio, pues no destaca en nada. Es su perseverancia y terquedad lo que llama la atención del director, seleccionándolo para ser un alumno de élite, con unas condiciones. Debe ser el tutor de las dos chicas genio de la academia y ayudarlas a que ingresen a la universidad que quieren, lo cual no suena nada difícil hasta que ve quiénes son. Risu Ogata, una genio en la química, física y todo lo relacionado con las ciencias exactas, una chica fría como el viento y peligrosa como el mar. Y Fumino Hurahashi, quien es como si Virginia Woolf y Edgar Allan Poe tuvieran una hija que le encanta dormir en las dulces laureles de las palabras que nacen en sus dedos y florecen en los ojos del lector. Ambas han tenido innumerables tutores que se han rendido, pues Risu quiere una carrera de humanidades y Fumino una de ciencias. Contra toda lógica, ambas quieren carreras opuestas a sus capacidades. Nari trata de asesorarlas hasta llegar a sus límites, incentivar a que se ayuden mutuamente, estudiar como un loco comprendiendo su frustración tratando de entenderlas y sin querer declarándose en el proceso. Aunque cuando lleva semanas con ella y conoce sus antecedentes, Nari descubre poco a poco por qué quieren metas tan disonantes a lo que su intelecto dicta. Luego de estudiar, acompaña a Fumino siguiendo las estrellas que iluminan su camino. Ella le confiesa que cada día ve el cielo buscando a su madre. Por ello quiere estudiar astronomía y verla más de cerca. Al poco tiempo encuentra a Rizu en el parque jugando juegos de mesa, lo que es pésima, pero los juegos le recuerdan su sueño, apreciar la psicología y la complejidad de las relaciones humanas. Fumino y Rizu le ruegan que no cuente nada, pues es su secreto. Sin embargo, Nari tiene cosas más importantes como cuidar de su madre y sus hermanos menores, Mizuki, Hazuki y Kazuki. Por si fuera poco, Nari también debe hacerse cargo de la estrella del club de natación, la portento del deporte Uruka Takemoto, ya que quiere ser una atleta olímpica pese a ser un lastre para sus demás compañeros. Por haber sido su compañero durante la secundaria, el director le pide que también sea su tutor y ayudarla a obtener una recomendación deportiva en Otowa. Con todo su pesar, Nari accede, si eso lo acerca a su meta. Al escuchar que estudiarán todas las materias, incluido inglés, Uruka demuestra su resistencia al negarse a aprender, aunque al saber que Furumi y Rizu son sus alumnas, acepta encantada. Además, tiene muy presente cómo Nari le pasaba la tarea de forma que tuviera más tiempo de entrenar, lo que él no le daba mucha importancia, pero para ella es un detalle que atesora hasta hacer que Nari se fije en ella a cualquier lugar. Una noche que Rizu visitaba la casa de Nari para aprender de redacción, Uruka llega como alma que lleva el diablo. En medio del coqueteo, la colonia se queda sin luz. Rizu se queda purificada del miedo y Uruka de los nervios se acerca a Nari. Este improvisa una vela con lo que tiene a mano, lo que es suficiente para darles algo de calor y a Rizu la inspiración de tener su escrito. Un pequeño paso, pero un gran salto que llama la atención de los docentes. Pese al gran progreso que tuvo con Rizu, Nari debe centrar su atención en que Uruka memorice 50 palabras en inglés. De lo contrario, no podrá entrenar natación. Las chicas y Nari la apoyan a estudiar sin mucho éxito. Uruka descubre que aprender no es divertido si se hace por obligación. En cambio, pueden hacerlo divertido como ella empezó a disfrutar nadar. Como agradecimiento por ser tan lindo con ella desde el principio, Uruka le regresa un poco de gratitud en forma de un regalo. Un poco peculiar, pero bonito y sincero al final de cuenta. Conforme van pasando las semanas, los retos van aumentando. En vista de que el director le exige aumentar las calificaciones medias de sus estudiantes en los exámenes parciales, Nari continúa esforzándose sin saber que Furumi y Rizu tienen miedo de perderlo. En el pasado, sus tutores renunciaron cuando se acercaba la época de exámenes. No quieren que Nari se vaya cuando muera la tarde. Por otro lado, Rizu saca un 71 en su examen de lengua
prueba por primera vez en su vida. Un problema resuelto y otro nuevo inicia. Furumi enferma un día antes de la prueba de matemáticas. Como rendirse no es una opción, Uruka y Nari la cuidan en su humilde morada hasta que se recupere. Puede que esté exhausto y fastidiado de repasar una y otra vez los mismos temas, pero al ver sus caras llenas de motivación, vuelve a motivarse de nuevo, como si fuera la primera vez. Su sacrificio rinde frutos. Ambas pasan sus exámenes por encima de la media, relajándose con un merecido descanso. Uruka y Nari pasan la tarde comprando ropa, jugando a que son pareja y disfrutando las mieles del éxito. No todo es estudio, libros y martirio. También hay lugar para situaciones a priori banales. Fumino nota que ha subido de peso desde que conoce a sus amigos sin razón aparente. Un par de galletas, pasteles, flanes, papitas y dulces después, sospecha que se debe a la dieta que las demás le hacen comer. Intenta cortar su dieta de tajo por las inseguridades que le generan. Nari le hace ver que comer es necesario para vivir. Lo que debe hacer es comer con moderación y realizar actividad física. Por su parte, Rizu tiene problemas con la presidenta del club de ciencias, Sawako, la segunda mejor estudiante de ciencias. Sawa-chan cree que la idea de Rizu de estudiar humanidades es por Nari, por lo que observa detenidamente hasta desentramar lo que tienen. Sawa-chan entiende a la mala que Nari es un tutor nada más. Aún así, eso no quita la pena de no ir a la misma universidad que Rizu si estudia humanidades. En el fondo quiere ser su amiga. Nari le propone encontrarse casualmente con ellos cuando estudien en la biblioteca. Así se harán más cercanos y puede que algo bonito salga de ahí. A su vez, Uruka siente libertad en su pecho, quizás demasiada, de no haber sido porque olvidó ponerse su sostén antes del día de deportes. La idea de que Nari lo note merma su desempeño en la cancha. Este no tiene reparo en motivar aunque sea su rival. Uruka se toma las palabras de Nari muy a pecho. Deslumbra en la pista como si fuera su último baile, anotando triples tras triples sin piedad. Todo para terminar en una aplastante victoria que restregarle en la cara a Nari, además de su torso indefenso. De vuelta al estudio, la escuela organiza una excursión a las montañas para estudiar lejos del ruido sofocante de la ciudad. Los chicos repasan dejando de lado las distracciones banales que hay de por medio. Rizu es la primera en sentir que dentro de su corazón va creciendo sin querer una extraña emoción que antes le era ajena. Le cuesta mirar a Nari sin que algo dentro de ella se estremezca. Para despejar su mente, sale al bosque en busca de aire fresco y unas plantas que Nari quería llevar a sus hermanitos. Cuando menos se da cuenta, está muy lejos de los demás. Sawa-chan nota que Rizu no ha vuelto y una lluvia comienza a caer inclemente sobre las montañas, por lo que Nari sale en su búsqueda sin tener certeza que la volvería a ver. Nari la encuentra gracias al rastro de tarjetitas que fue dejando en el camino, cual migajas de pan. Confundida y agradecida, Rizu se lanza a los cálidos brazos de Nari en busca de calma. En cambio, recibió algo más: un beso. Al día siguiente, los dos cumplen con su castigo limpiando los baños, con la tensión tan grande que se puede cortar con un cuchillo. El calor del lugar, la llegada inesperada de sus compañeras empeoran las cosas. Como último recurso, Nari se esconde en el sauna esperando que todas se vayan hasta que lo dejen solo o muera por el calor extremo. Lo que pase primero. Al final, todo sale bien. Nari sale del sauna, se reconcilia con Rizu y fingen que nada pasó en el bosque. De vuelta a la prisa cotidiana, Nari llama la atención de la anterior tutora de Fumino y Rizo, la profesora Mafuyo Kirisu, por el desempeño que ha tenido con sus compañeras, además del beso que no pasó con Rizu. Las chicas tratan de defender a Nari argumentando que no es un cochino degenerado, lo que termina provocando que Mafuyu piense que es un pervertido de lo peor. Para ella, toda muestra de afecto merece un castigo ejemplar, pero esta vez hará una excepción por el progreso de sus exalumnas con Nari, no sin antes recordarle que desaprovechar el genio de ellas es un pecado imperdonable. Nari nota que detrás de esa fría careta hay una maestra que se preocupa por sus alumnas. No quiere que su talento se desaproveche y lleven una vida infeliz como ella. En cambio, el beso que debía ser un secreto se esparce por la escuela por culpa de Kobayashi y Omorichi. Rápidamente llega a oídos de Uruka, que siente como su mundo cae a pedazos. Fumino la ve llorando. No quiere ver que las penas se metan en el alma buena de su amiga. La reconforta diciendo que son habladurías nada más. Aún no sabe si Nari tiene novia. Pese a sus buenas intenciones, la gente rumora que alguien en la escuela está estrenando amante. Las pruebas apuntan a Rizu. La voluntad de Fumino se corre al no saber a cuál de sus amigas apoyar. Para Uruka,
Uruka, la idea de haber dejado solo a Nari hizo que alguien más tomara su sitio. La duda cruel es su peor enemigo. Sus amigas le aconsejan que le pregunte directamente a Nari. Ese día Uruka y Nari se encuentran afuera de la escuela. Por la vergüenza de no verse a los ojos, se pierden y van a dar hasta un templo a las afueras. Como ambos pasan por problemas, optan por pasar la tarde. Ahí ambos se encomiendan a Dios, los ángeles, al santo y Blue Demon para resolver sus problemas. Uno porque las calificaciones de Rizu y Uruka siguen bajando. La otra desea con locura que el chico que le gusta se dé cuenta de sus sentimientos. Como la ayuda no parece bajar del cielo, prefieren hacerlo ellos mismos. Los dos amigos de secundaria que están en la intimidad para unir su respiración en un mismo ritmo. Desafortunadamente, las mujeres son muy complicadas para el joven Yuiga y la ayuda de Fumino no es suficiente, aunque sí es cálida y esponjosa como el cabello de la bella durmiente. Rizu, que parece de mal humor, los encuentra muy cerquita para ser solo amigos. Fumino intenta reducir su mal humor sin conseguirlo, lo que agrava las cosas hasta que la fuerte personalidad de Rizu los golpea en la cara. En realidad, el padre de Rizu rompió sus lentes. Al usar unos con menos graduación, hacía parecer que estaba enojada cuando quería ver. Ahora está furiosa con los dos. Varios días después, Nari camina mientras estudia hasta que un gatito llama su atención. En un intento de acariciarlo, la profesora Kirisu se lastima el pie por un tropiezo. Nari la acompaña a su casa y limpia el desorden de su sucia habitación. En agradecimiento, Mafuyu le prepara café, una lección personal de historia y un vistazo a su pasado. Cuando era más joven, Mafuyu era patinadora artística a la par que estudiaba, pero un tonto capricho le hizo perder la oportunidad de brillar. Por ello quiere que Nari guíe a las chicas lejos del camino que ella tomó cuando tenía su edad. A la mañana siguiente, Nari le cuenta emocionado a Fumino que la maestra Kirisu es buena persona. No obstante, por la tensa situación con Uruka y Rizu, debe reservar el comentar que fue a la casa de la profesora. Mientras esto pasa, las amigas de Fumino vieron la escena creyendo que son pareja. Aun cuando Fumino recalca que son compañeros, ellas no terminan de creer que el prístino corazón de su princesa ya tenga dueño. La pareja no muestra ni un ápice de romanticismo. Es la ayuda mutua y el interés en el bienestar del otro lo que convence a sus amigas que los suspiros de Fumino descansan en buenas manos. No todo en la vida de Nari es drama y estrés. A veces la suerte le sonríe a quienes más lo necesitan. Su madre gana un smartphone en una lotería que puede ayudarlo a administrar mejor su tiempo y estudiar eficientemente. No obstante, no tiene la menor idea de cómo usarlo. Uruka le enseña cosas básicas que pueden hacerle la vida más fácil, pero por su inexperiencia hace que incomode hasta cuando tomen un baño. Entre la confusión llama a Uruka, ignorando que también estaba duchándose, a lo que ella no le da importancia porque no tiene nada que ocultar, salvo su cuerpo desnudo y enjabonado. Quizás lo único que ha ocultado es el agotamiento que sufre por pasar día y noche estudiando y yendo al club. Al poco tiempo, su ritmo de vida le pasa factura frente a Nari. En la enfermería le pregunta a una inconsciente Uruka de quién está enamorada, si acaso hay otro corazón que le dé más calor como el que él le ofrece. Inmediatamente sus amigas llegan a verla y encuentran las respuestas a sus preguntas. Uruka está perdidamente enamorada de él. Un par de días después se recupera y no puede seguir como antes. Intenta seguir los consejos de Fumino, no alejarse de Uruka y averiguar si realmente está enamorada de él. Sin esperarlo, Uruka le recompensa la bondad con la que Nari la ha tratado en forma de udon y una cita por las calles de la ciudad. Con más dudas que certezas, le pregunta de quién está enamorada, de quién está obsesionada. Uruka, sin titubear, le dice que no está enamorada de él, lo que le devuelve su alma al cuerpo y sigue con su vida con una mentira que los hace feliz a los dos. Al cabo de unos días, la profesora Kirisu lleva a Nari a su departamento para limpiarlo de nuevo y matar un insecto que la aterroriza. A cambio de no estar sola con el enemigo Mafuyu, los apoya a estudiar y le da algo de cenar. Los intentos porque Rizu y Uruka supieran que visita a la maestra se van al garete en un segundo, ya que la cena es del restaurante de la familia Rizu. Nari está contra la espada y la pared por no poder decir nada a ninguna de las dos. Para bajar la tensión, le pide a Rizu que saquen un juego de mesa. Tristemente, Mafuyu es despedida con su exalumna, como hace años que con frialdad le recomendó que deje de soñar con algo que nunca alcanzará y mejor aproveche su talento en una carrera que sí valga la pena. Aún con los problemas, Rizu ve que la implacable maestra es una humana al final del día, como miedos como cualquiera,
y no una máquina sin sentimientos. Antes de despedirse, le agradece a Nari por mostrarle esa faceta de ella. Sin embargo, Nari tiene asuntos más importantes que atender. Su madre enferma, y en su afán para ayudar, toma su trabajo en su ausencia sin mucha idea de saber qué hacer. La idea es reemplazarla en la tienda de lencería donde trabaja usando una botarga, así evitar la pena de encontrarse con alguien conocido y solo repartir volantes. Para su sorpresa, la jefa debe dejarlo a cargo de todo por una emergencia familiar. Como si de una mala broma se tratase, Uruka y Rizu llegan buscando un sostén para esta última. Al traer la botarga puesta, no puede hablar ni siquiera quitársela. Uruka le ayuda a atenderlas, tomar medidas, sugerir modelos coquetos o inocentes para encantar al chico que les gusta. Sin darle un respiro, la profesora que estaba en el probador desde hace horas le pide que quite el sostén que viste. Nari ya está resignado en que cualquiera puede entrar por esa puerta a esas alturas. Para colmo de males, Fumino llega buscando un conjunto bonito que haga juego con el azul de su cabello, con tanta mala suerte que en ese momento llega la encargada a quitarle la botarga. Pasada la vergüenza, los chicos se preparan para las vacaciones de verano. No obstante, las vacaciones del último semestre distan mucho más de los demás. En vez de ir a la playa con los amigos, van a cursos intensivos. Dado que Nari ha demostrado ser un tutor capaz, se le otorgó el curso con todos los gastos pagados. En la clase hay estudiantes de otras escuelas, como una pequeña chica que llama la atención de nuestro prota. La chica llamada Asumi Kominami, de 19 años, se ofende de que piense que es una niña de secundaria, pues lo único pequeño que tiene es la estatura y sus calificaciones en ciencias. Aunque Asumi a priori parece ser mezquina con Nari, este se toma bien los consejos que le da su experiencia de repetir el examen de admisión por segunda vez. Cuando la tarde languidece, Nari ve que está muy lejos de casa. De pronto la sangre se le hiela cuando dos matones lo toman y llevan entre las calles desconocidas. Para su fortuna o desgracia, aparece en un maid café. Como está a años luz de su presupuesto, sale disparado, sin saber que frente a su camino una tierna maid lo esperaba. La dulce sirvienta de afable rostro y cálida voz es... ¿Asumi? Así es, Asumi es la jefa del maid café, porque necesita pagar los cursos y ahorrar para entrar a la carrera de medicina. No obstante, sus pésimas calificaciones en ciencias la alejan de su sueño. Nari pasa el tiempo que le queda libre en el maid café como el tutor improvisado de la pequeña Asumi. A los pocos días sus matones vuelven a buscarlo para que sea su tutor a cambio de unos refrigerios gratis. Cuando sale del maid café, choca con un doctor que le resulta familiar. Al toque Asumi ve a su padre hablando con Nari, y al mismo tiempo su padre se entera que trabaja en el maid café. A fin de evitar un regaño de dimensiones bíblicas, Asumi miente diciendo que Nari es su novio. Él sigue la mentira, prometiendo a su suegro que le ayudará a ingresar a la academia de medicina. Unos días después, Nari le presenta con las chicas, obviando que son novios. Ellos la aceptan encantadas de escuchar los consejos de alguien mayor además de Nari. Por culpa de una tormenta, Asumi las lleva a la clínica familiar en lo que se secan. El padre de Asumi les agradece de ser muy buenas amigas con su hija y que se lleven bien con su novio. Esto no le sienta nada bien a Fumino, que está dispuesta a quitarle la vida a Nari con sus propias manos. De no ser porque Asumi aclara las cosas y le cuestiona a la bella durmiente si no es ella quien está interesada en Nari. Entre tanto, la profesora Mafuyo se escandaliza de encontrar a su alumno fuera de un local de mala muerte a expensas de perder la recomendación. Dicho local de mala muerte es el maid café. Asumi es inmune a las advertencias de su ex maestra, a lo que esta no dejará que su alumno se pierda en ese antro de vulgaridad y perversión. En medio de la pelea, la única víctima es una mesera que se fractura el pie por culpa de Mafuyu. Sin personal suficiente, la solución es evidente: entrenar a la maestra para que sea una maid modelo. Realmente quien se encarga de sus tareas es Nari. Al terminar la jornada, el equipo descansa con unos tragos, ignorando que Mafuyu tiene poca resistencia al alcohol. Nari la carga hasta su casa, ya que está noqueada por la bebida. En el fragor de las copas, Mafuyu se sincera del alma hermosa que viste, lo que hace por todo sin esperar nada. Cada cual tiene sus penas, y él las tiene. Esa noche que bebió hasta olvidarse de sus códigos, le agradece estar cuando lo necesitó. Puede que mañana olvide lo que dijo esta noche, pero no le importa decirle y beber hasta no recordar más. Por fin empiezan las vacaciones de verano para todos. Antes de darse un respiro, Mafuyu necesita ir a la escuela por unos documentos, con la mala suerte de no tener ropa limpia, a excepción de su uniforme de preparatoria. Nada más salir del departamento, tiene problemas con la ley al parecer una alumna. Casualmente Nari, que pasa, la saca del apuro.
futuro. Ambos van a la escuela y regresan a casa caminando. Al ver a las chicas del club de patinaje, Mafuyu tiene amargos sabores de la nostalgia. Deja que Nari entre en su pasado para que vea lo grande que ha sido su pasión. Y sin embargo, mira lo que quedó. Bajo la sombra de un árbol se disponen a comer un helado en paz y lejos de las miradas de los estudiantes. De la nada llega Fumino y Rizu a platicar. Como no pueden ser vistos por nadie, recurren a medidas desesperadas para ahuyentarlas. El plan resulta a la perfección. Nari la acompaña a casa como una pareja de estudiantes enamorados a los ojos de cualquiera, como los de Azumi que los pilla infraganti. Regresando con las chicas, Fumino atiende las penas amorosas de sus amigos independientemente. Nari confiesa que la relación con Uruka se ha vuelto incómoda para ambos, a lo que Uruka revela que se muere por declararse al chico que le gusta. Fumino resuelve concertar una cita para ambos con la excusa de seguir estudiando en vacaciones. Mientras los observa, se acerca y aconseja a sus espaldas, literalmente. Fumino pone toda su voluntad para que la conversación fluya entre sus amigos. No obstante, la pena de estos merma sus buenas intenciones y en un descuido envía un mensaje incorrecto a Nari. El alma de Uruka corre hasta la estrella más lejana al escuchar las palabras más dulces que han nacido en los labios de su amado. Estás linda. Dos palabras que es un poema interminable que acelera los latidos de su alegre corazón. Contra toda lógica, ese error fue suficiente para ayudarlos a quitarse la barrera de la pena. Lo necesario para que Nari la acompañe a su última competencia con el club de natación. Si bien Uruka dejó la piel en la alberca, es un error de una novata que las descalifica. Nari nota que hay lágrimas reprimidas en los ojos de su amiga. Uruka agradece que esté con ella en ese agridulce momento. Nari jura que tendrá un hombro para llorar cuando lo necesite. Por lo mientras, la compensa con una visita a su secundaria. Bajo las mismas paredes que los vieron crecer, Uruka recuerda cómo lo empezó a buscar en cada lugar que pisaba. Fue el primero que puso a mil su corazón y ahora está frente a frente, solos bajo la confidencia de la luna. Lo que puede ser un tonto juego de confesarse, para Nari es una revelación que su timidez no le permite ver. Pueden ser juguetitos para ganar confianza o un breve escape al eco reprimido de sus sentimientos. De vuelta con las demás chicas, finalmente Rizu ve a Sawako más que una rival y una chica que la sigue a todos lados. Con el fin de afianzar su amistad, la invita a una pijamada en su casa con las demás chicas. Sawa-chan no entiende cómo Nari soporta las incesantes preguntas de sus compañeras. Lo considera un gran chico, y la chica que lo cautive ganará un tesoro que al perderlo otro más no encontrarán. Luego de la pijamada, cada quien sigue las vacaciones a su modo. Fumino y Uruka pasean por el festival de verano. Rizu atiende el local de comida con su padre. Mafuyu se divierte jugando al tiro al blanco. Azumi ayuda en la enfermería de su padre y Nari pasea con sus hermanitos y su madre en el festival. A lo largo de la velada, Nari las apoya en lo que puede. Antes de irse ayuda a una niñita que se perdió a encontrar a su hermanita y su mamá. Por mero azar del destino, Fumino también reunió a la hermanita con su mamá antes de toparse con Nari. Al ser día festivo y por las altas horas de la noche, deben esperar en un hotel a que pase el primer tren y volver a casa. Sin más remedio comparten el futón para darse calor en esta bella noche. Nari guía los ojos de Fumino al firmamento que se postra ante sus pies. Las estrellas palidecen ante la luz que irradia la ilusión de la bella durmiente de alcanzarlas. Nari envidia que cada una de sus amigas tiene un motivo para despertar cada mañana, y él solo lo hace para sacar a su familia adelante. Eso no importa ahora. Tiene las frágiles manos de Fumino que debe abrigar con su cálido corazón. Nada en el mundo es más importante para ellos que dormir bajo el manto de la luna. Juntos en ese momento que el firmamento se detuvo en la cabeza de un alfiler por ellos y nadie más. Sí, todo muy poético, pero la historia continúa. Nari se da un tiempo para apreciar el progreso de sus compañeras y cómo han mejorado. No obstante, queda mucho camino por delante que afrontar. Nuevamente las calificaciones disminuyen con todo y las clases extras de Nari, a lo que las chicas no le prestan mucha atención al pensar en las dos cosas que según ellas le encantan a los chicos y ella tiene en abundancia: inteligencia y ternura. Pensar que Nari es un pervertido que la ve como una copa E le asusta, pero le gusta. Por el contrario, él está más preocupado por sus calificaciones, que deben ser superiores a la D. La conversación se distorsiona a tal punto que Rizu, en su afán por agradarle más, está dispuesta a entregarle los encantos que Dios le dio frente a los coléricos ojos de su padre. Al final aclaran las cosas, sin dejar de lado que hay algo cautivador en Rizu que lo atrapa y deja sin aliento cuando la mira: sus ojos. Sea como sea, el estigma de ser un pervertido hace mella en Nari. Es un chico con virtudes y errores como cualquiera,
Busca demostrar que es un joven decente y recatado. ¿Cómo lo intenta? Fácil, entrando al baño de mujeres por error, interrumpir cuando las chicas se bañan y demostrándoles la más dura y penetrante parte de su ser, su angustia. Como si fuera poco, los demás chicos del curso entran al baño pensando que es el de hombres. Invitan a Nari a espiar a los demás que están al otro lado de la pared, a lo que él no se muestra interesado. Así gana tiempo para que las chicas salgan sin ser vistas. Poco tiempo después, los matones de Azumi lo invitan a trabajar un tiempo con ellos. A falta de personal, necesitan cubrir el servicio de sirvientes a domicilio. Como es bueno con la limpieza, lo invitan a acompañar a Azumi con su respectivo pago. Nari acepta más por necesidad que interés. Su primer cliente es la profesora Kirisu. Esta se niega a que su exalumna vea el desastre que tiene. Toma a Nari y lo hace ordenar el apartamento en 30 minutos. Terminando el primer trabajo, siguen con el siguiente. Curiosamente es Uruka quien los llamó para encargarse del aseo mientras su madre se recupera de una fiebre. O ese era el plan, pues hace hasta de comer para que no piensen que es una cochina. Azumi fastidia de no ganarse el dinero honradamente. Se propone hacer sus deberes de maid en la próxima casa como dé lugar, pero el destino no lo pondría nada fácil. Arriban a la última casa del día. Fumino los recibe aliviada de que alguien limpiara el desastre que dejó en la cocina al tratar de cocinar. Antes de dejarle entrar, piensa que Nari no puede ver el caos de su hogar y menos que le haga de comer. En contra de su voluntad, llama al restaurante de udon por comida para los tres. Risu llega y se sorprende de ver a Uzumi como una sirvienta a domicilio. La maid se rehúsa a doblegar su orgullo al no hacer nada útil. A modo de redacción ordena, barre, trapea y remodela la casa de Nari y como parte del servicio premium atiende a sus hermanitos y él, dejándole claro que puede pedirlo cuando quiere. No solo las chicas tienen problemas. La profesora Kirisu lidia con sus dilemas y descuidos sin que los estudiantes vean detrás de su máscara impecable de dureza y rectitud. Un horrible día soleado de verano, Mafuyo prepara y aplica un examen a la clase de Nari. Asiste a una charla interminable del director con los alumnos sin haber dormido y con más cafeína que sangre en las venas. Nari nota que Mafuyu lo está pasando mal. Sin dudar va a su departamento por si necesita algo. No obstante, llega inoportunamente encontrando a la maestra en una situación comprometedora. Mafuyo lo pone a buscar las llaves de su departamento por toda la ciudad. Buscan en la estación de policía, debajo de las piedras y hasta en el bolso de la profesora que todo el tiempo estuvo ahí. Nada más entrar, Mafuyu se desploma por el cansancio. Nari la toma entre sus fuertes brazos hasta la cama para que descanse, tranquila de que afuera hay un chico que estará con ella cuando el mundo tire para abajo. Como una película que ya se ha visto, Risu corta de más su cabello por menos que un estornudo. A la mañana Fumino y Uruka tratan de persuadir que se ve bien con el flequillo mal cortado. Risu considera ilógico preocuparse por lo que opinen los demás. En ese momento Nari aparece y los nervios se apoderan de la genio. Preocupada de que Nari la vea como una niña con su fleco mal cortado, usa métodos poco ortodoxos para guardar su cara de vergüenza. No le dura mucho al quitarse su máscara y revelar que se cortó mal el pelo. De cualquier forma, Nari no nota la diferencia, por más evidente que esto sea. Lo que bastaría para calmar a Risu solo termina haciendo que se sienta mal porque siente que no le presta atención. Torpemente trata de adivinar qué la martiriza. No obstante, es la bondad en sus palabras que aviva la llama en el gran pecho de Risu que la hace olvidar su enojo. Quizás Risu está enamorada de Nari sin ver que frente a sus ojos hay alguien sacrificada por ella. Un día, Sawako encuentra la excusa perfecta para salir como amigas con Risu. La lleva por la ciudad buscando una nueva estuchera y en el camino la llena de cosas ricas con tal de verla feliz. Parece un plan perfecto, de no ser por Nari que se encontraba inoportunamente por ahí. Sawako es consciente de sus sentimientos hacia Risu, de la misma forma que entiende los de ella. Los deja vivir su tarde en paz. Ahora que se encuentra tan lejos, comprende lo mucho que la quiere. Recuerda sus amargos años de secundaria, marginada y odiada por su inteligencia. Por un azar del destino, encontró en la astucia y carácter de Risu una razón para superarse. Tan pronto se enteró dónde estudiará la preparatoria y universidad, la siguió hasta el sol de hoy. Nari conoce lo importante que es Risu para Sawa-chan. Igualmente que llegó, las deja a solas para que le confiese sus sentimientos y tengan su cita pese a los tropiezos que puedan tener. Después de aprender que no debe cortar su cabello, Risu va a una peluquería por recomendación de Fumino. Al cruzar la puerta, la estilista ve en ella un diamante en bruto al que puede modelar a su imagen y semejanza. Risu espera resignada a salir de ahí inmediatamente para ver a Nari en la biblioteca. Lo único que queda en la antigua Risu es su mente fría y calculadora. Fuera de eso, es una chica diametralmente opuesta
respuesta que Nari es incapaz de reconocer, creyendo que una chica desconocida está interesada en él. Entre confusión y malentendidos, Nari habla de su amiga Ogata, la chica desconocida, lo mucho que ha mejorado y cómo la quiere pese a su torpeza. Una sonrisa tonta y un dolor irracional inunda su pecho. Al caer la noche, la chica le invita a su casa para cenar. Grande es la sorpresa de Nari al ver los ojos profundos del padre de Risu, sabiendo que esa chica es su amiga con un look diferente. Asimismo, dedica un día a practicar inglés con Uruka. Salen a comprar y pasear, y en el camino Uruka se queda sola con unos extranjeros que piden indicaciones. Uruka saca a relucir sus clases de inglés y sale airosa, no sin antes entender que los forasteros la están cortejando. Nari sale a dejar en claro que es su muy amada amiga, lo que lo libra de los extranjeros, pero no de un malentendido con Uruka. Nari no le da prioridad y sigue con las asesorías. Esta vez asesora a Fumino con matemáticas en casa, sin ver que Mizuki tiene la mirada clavada en ella. Por el contrario, le da un regalo adelantado por su cumpleaños, un regalo algo atrevido para su gusto. En realidad el regalo era un bolígrafo para zurdos y el sostén era para Mizuki. Fumino lo toma como una propuesta indecente por parte de su compañero. Las demás le obsequian cosas bonitas, mientras Nari le obsequió un sostén que la hace sentir menos. Si bien Fumino deslumbra con su delicada cara angelical envuelta en la seda celeste que es su cabello y su piel de tersura incomparable, cual suave terciopelo, hay algo que oculta detrás de encantadora. Se siente insegura por su cuerpo. Cualquiera de sus respuestas que dé sería errónea. Lo mejor es decirle que no importa sus inseguridades. Para él, ella siempre será un tesoro invaluable de belleza pura del mismo Edén. Dejando de lado el romanticismo, Nari vuelve a trabajar con la jefa de su mamá en su nuevo emprendimiento, un spa de masajes para mujeres repartiendo folletos. Como si fuera un mal chiste que el destino le vuelve a contar, una emergencia imprevisible obliga a que Nari atienda a todas sus conocidas del spa a expensas de quedar como un pervertido nuevamente. Increíblemente, tiene un talento para los masajes que quita la atención de Mafuyu, el peso en los hombros de Risu, los nudos en la espalda de Fumino y los callos en los pies de Azumi. La única que descubre su identidad es Uruka. Sea como sea, ella es débil ante las encantadas manos del joven Yuiga. Apartado de toda tentación, Nari, sus hermanitos Azumi y la profesora Kirisu se ven obligados a bañarse en los baños públicos a causa de una falla en el suministro de gas. Mientras Nari cuida que sus hermanos no hagan desorden o se roben algo cuales discípulos del maestro Japosai, Mafuyu y Azumi hablan sobre Nari en la intimidad del sauna. Exalumna y maestra juegan con sus cuerpos sensibles sin preocuparse de que todos en el baño escuchan sus jueguitos. De pronto Mafuyu se golpea por culpa de la hermanita de Nari, que debe cargar a Mafuyu para ponerla a salvo. La profesora no se toma nada bien que Nari la haya visto en una situación tan bochornosa, aunque vuelve a desmayarse y esta vez pide disculpas por gritarle, pasando por alto que los chiquilines le roban su ropa interior. Por si lo habías olvidado, Nari es el tutor de las chicas para que ellas ingresen a la universidad que quieran, por lo que las entrevistas son una parte imprescindible del proceso de admisión. Fumino y Risu tienen una cita con la encargada de matemáticas, una maestra afable y comprensible. Grande es su cara de sorpresa cuando ven que la profesora Kirisu la sustituirá. Las preguntas implacables de Kirisu caen con la fuerza de 1000 bombas sobre la férrea voluntad de Risu. Sus ojos inexpresivos cual agujeros negros drenan hasta la última gota de espíritu de Fumino. Nari ve con horror cómo es el siguiente. Desde el segundo 1 es sometido al rigor de la entrevista a punta de reglazos y malos tratos. Como último recurso, trata de imaginarla con su traje deportivo. Al abrir los ojos ve una imagen diferente a lo que tiene en mente. La ve vestir trajes que no dejan lugar a la imaginación. Mal que bien, termina decentemente la entrevista de prueba. Para ese punto nada podría ser peor que la duda sembrada por la profesora y hace eco en el redoble milenario de su existencia. ¿Cuáles son tus virtudes? En vista de haber reprobado la prueba de la profesora Kirisu, Sawako y Nari coinciden en llevar a Risu al campus de la Universidad Yusuruha para motivarla a estudiar más. Los nervios de salir con sus amigos hacen que Risu no pueda dormir esa noche. Por su parte, Sawa-chan cree que 3 son muchos para el amor. Sin embargo, pone de su parte para no dejarla sola. En cambio, la buena voluntad de sus amigos porque ella esté con quien ama se vuelve un problema irresoluble. Una se queda, la otra también, pensando que lo mejor es no interferir y dejar que vivan su romance en paz. Risu pasa por alto la tensión entre sus amigos para centrarse en las clases de muestra. El profesor de matemáticas queda fascinado con su talento que hace verlo como un novato en su materia. A su vez, al ver la clase de psicología, hace que sus ojos brillen inconmensurablemente ante la complejidad de
de su mente. El cómo los momentos claves de la vida cambian la química del cerebro humano. Momentos como la primera vez que escuchas tu canción favorita, la última vez que te sentiste amado y el primer beso, como el que se dieron Rizu y Nari en la montaña. En un descuido dejan a Rizu sola a merced de los universitarios. Estos le invitan a una carnita asada que prepararon y con el simple aroma del alcohol queda noqueada por el resto de la tarde. Al cabo de unas horas despierta enfurecida que sus amigos la hayan dejado sola. Sawa-chan y Nari hacen lo que está en sus manos para disculparse por tal error de cálculo. Aún con tal experiencia el plan funcionó. Rizu se motiva a estudiar motivada por lo que puede lograr. Todo sin dejar de lado los juegos de mesa, que aún con los exámenes a la vuelta tiene tiempo de darse un gusto. El Maid Café de Azumi prepara un evento en el que pueden ganar juegos de mesa exclusivos. La condición es participar como cliente o maid. Rizu se arma con el mejor traje y se sienta a ganarle a todo aquel que ose en retarla. A los pocos minutos pierde todos y cada uno de los juegos. A este ritmo arruinará el negocio, así que Azumi se une a la partida para salvar su negocio. Los clientes miran expectantes el último movimiento de la novata. El mundo se congela por unos segundos cuando Rizu gana la partida. Por primera vez vence a la única constante de su vida, ser mala en los juegos de mesa. Rizu termina la jornada con una sonrisa de oreja a oreja por tener sus juegos nuevos. No obstante, Azumi y Nari la dejaron ganar para que gane más autoestima en ella misma. Rizu se entera de esto y se enfada con sus amigos. Pese a la gran desilusión, está convencida que el camino tomado es el mejor. Antes quería estudiar psicología por el mero capricho de siempre ganar en los juegos de mesa. Ahora quiere entender más a los que la rodean, sus sentimientos y lo que ocultan, así como lo que está sintiendo por Nari. Además de preocuparse por el autoestima de sus amigas, Nari ve por primera vez su recomendación en riesgo por algo tan banal como ser malo en educación física. La profesora le recomienda mejorar en natación y salvar la materia, aunque su entrega total al estudio no le hace mejor deportista. Para ayudarlo, la maestra deja a Uruka a cargo de Nari. Como Uruka es pésima instructora, la maestra Kirisu le enseña a Nari cómo dejar su miedo a nadar. Poco a poco, pasito a pasito, Nari supera su miedo al agua y supera la prueba. Al terminar, Uruka nota la felicidad de Kirisu para enseñar, así como su escultural cuerpo. La maestra cuenta que hubo un tiempo que fue hermoso en el que practicó deporte como ella. A su vez, Kirisu nota la preocupación en el semblante de su alumna. Ella confiesa que la presión de ganar el próximo torneo la ha tenido con los nervios al máximo. Mafuyu se evita de sentimentalismos y le recuerda que todo deportista tiene miedo en los momentos decisivos de sus vidas. La diferencia entre los fracasados y los ganadores es que unos saben controlar sus miedos. En ella queda cuál es el camino que tomará. Uruka lo tiene claro. Al volver, trae a la preparatoria el oro de los 400 metros libres para alegría de sus compañeros. Incluso a Nari le gana el sentimiento y no puede evitar soltar una lágrima de felicidad. El director y la maestra después de la ceremonia le presentan la oportunidad de irse de intercambio a una universidad de Australia famosa por su equipo de natación. Si ingresa primero a la Universidad de Ottawa, rechazarlo frenaría su oportunidad de ser una atleta olímpica. En cambio, aceptar sería estar a miles de kilómetros de sus amigos y en el peor de los casos no ver al chico que le gusta. Uruka le pide ayuda a Fumino para discernir qué sería mejor, quedarse o irse, pues piensa que el amor de lejos es algo difícil de mantener por más que quiera a la otra persona. Antes de decidir, llega Nari de casualidad, orillando a ocultarse debajo de la mesa, acariciando la rodilla de Fumino y pidiéndole que la cubra. Así escucha lo que Nari piensa de ella. Nari platica que la siente cada vez más distante, suponiendo que está saliendo con alguien. Cada vez que la ve se pregunta, ¿quién es su nueva ocupación? Su misterioso alguien. Además admite que si está con alguien más, lo único que espera es que sea bueno con ella, aunque sería inútil fingir que no se sentiría triste de alguna forma, pero todo lo dejaría para verla feliz. Fumino no puede creer que Nari no ve los sentimientos de Uruka. Desesperada le grita que vea más allá de lo evidente y encontrara algo hermoso, pero Nari aún es incapaz de entender los sentimientos de las demás hacia él. Por su parte, Uruka siente la tranquilidad de que sea cual sea su decisión, siempre contará con Nari, aceptando el intercambio e intensificando sus lecciones de inglés con Nari. Tristemente, no todo en esta vida es risa y alegría. Todo mundo tiene penas, pero algunos extrañan hasta los problemas de una vida normal. La academia cita a los padres y tutores de tercer año con el fin de presentarles las opciones educativas de sus hijos. La madre de Nari lo acompaña a ver las opciones de universidades. Si bien
bien sabe las necesidades de su familia, ingresar a una nueva universidad es igual a una gran oportunidad de salir adelante. Su madre no espera que escoja una carrera para ganar dinero por ellos, espera que sea feliz. Al mismo tiempo que hablan, le presenta a Fumino. Su madre se maravilla con la gran química entre ambos, dejándolos a solas para no arruinar el ambiente. Fumino agradece y olvida que su padre no pudo asistir con ella. Al poco tiempo, Sawako los llama, pues el profesor de matemáticas de la Universidad Yutsuruha venía siguiendo a Rizu desde aquella vez, rogándole que ingrese a la facultad de matemáticas para ser su maestro. Antes de sacarlo a patadas por acosar a una menor, enmudecen al escuchar a Fumino llamarlo papá con una mirada incrédula cual niña pequeña. El profesor acechador es Reiji Furuhashi, padre de Fumino, con quien tiene una relación cuanto menos complicada. La frialdad con la que trata a su hija no deja indiferente a los amigos. Reiji no desperdicia su tiempo en ver a su hija en la carrera de física si no tiene aptitudes para ello. Por el contrario, está empecinado en que Rizu haga lo que Fumino no puede, ser buena en matemáticas. Al no encontrar nada menos que desperdicio en su padre, Fumino se va de casa y es recibida por Nari. Su madre al principio no está de acuerdo con ello, pero la dejará quedarse hasta que su padre recapacite, aun cuando Mizuki se niega a darle asilo sin dejarle en claro que no le quitará a su hermanito, aunque Fumino supone que ni siquiera es una opción en la vida de Nari. Al quedarse solos esa noche, los dos se sienten como una pareja de recién casados viviendo sin plata en el bolsillo. Fumino cuenta con un sentimiento agridulce, como su madre era una matemática brillante que pudo cambiar al mundo. Cuando murió, algo dentro de su padre se fue con ella. Quizás nació con la bendición de escribir lo que pocos pueden ver, pero su fascinación por las estrellas la ha cobijado desde que tiene uso de razón. No entiende que otra vez hace que su padre se lamente del pasado, sin ver que en cada arranque de ira mataba la magia de su esposa que vive en Fumino. Por eso escapó sin pensar, conociendo a Nari y disfrutando de su intimidad. Al día siguiente van a su casa por algo de ropa limpia, creyendo que su padre no volverá a casa pronto como de costumbre. Como era de esperarse, vuelve antes de lo previsto. Velozmente se esconden dentro de un mueble hasta que su padre vuelve al trabajo. Al irse, ambos salen a ver lo que encontró Fumino, la vieja computadora de su madre que supuestamente tiene su tesis con la que cambiaría el mundo. La carpeta está encriptada y un error al ingresar la contraseña borraría su contenido. Fumino se lleva la computadora esperando encontrar la contraseña. Entre tanto vuelven a casa de Nari y al despertar al día siguiente se encuentra solo con Fumino. Al parecer, su madre le dijo que todos, salvo Nari, saldrían todo el día desde temprano y que lo dejaría a su cuidado. Con más voluntad que conocimientos, le prepara el desayuno, hace las de lavar, limpiar y en última instancia consentir a Nari por el desastre que ha hecho. Fumino termina el día lavando la espalda de Nari. El vaivén de su pelo le recuerda a su padre. Aún así llevan 10 años mirando hacia otro lado cuando el otro está presente. Le pide a Nari que no le platique más lo que debe hacer. Prefiere descansar un poco sobre su suave espalda, pues está cansada de llevar tanto tiempo perdida en el sendero de sus ojos. Cuando despierta, Nari la saca a ver la gracia del firmamento que los acompaña. Llevaba tiempo queriendo mostrarle ese lugar especial que descubrió luego de verla hablar de las estrellas cuando se quedaron en el hotel. Eso después del festival de verano. Nari quiere verla plena como una fúlgida estrella, demostrarle que puede ser brillante cual lucero y no errante como un ciclón por más que su padre diga lo contrario. Teme que un día no habrá perdón, pero si confía en él, todo estará bien siempre con su padre. La calidez de las manos de Nari le remonta a un momento que vivió con su madre, sabiendo que es momento de finalizar este drama sin final. Esa noche vuelve a casa y espera que su padre llegue. Este le pregunta si se cansó de estar tiritando en cualquier lugar. En cambio, está por su propia voluntad. Toma el valor que perdió y lo encara con la fuerza de una supernova. Reiji no puede creer que el alma de su esposa viva en los sueños de Fumino. Aún así, no puede aceptar que tiene talento en otras cosas y desperdiciarlo sería privar el mundo de su genio. No podría permitir que vuelva a pasar. Para sacarse todas las dudas, consultan la computadora de su mamá, donde no estaba la tesis. En su lugar hay un video que su madre grabó poco antes de morir, confesando que nunca terminó su tesis. Por el contrario, fue pésima en matemáticas hasta la universidad como Fumino. Lo último que dejó antes de partir es su bendición de hacer lo que la haga feliz, pues no hay un camino marcado más allá que aquel que le dicte sus deseos, ya que esa libertad siempre la llevará dentro
dentro de su corazón. Rei ya admite que fue un imbécil de proporciones galácticas y acompaña a su hija a la entrevista, confiado que allá de donde se levanta la luna hay alguien que los cuida. Nuevamente a la normalidad, hay una pregunta que quedó en el aire desde la entrevista. ¿Qué hará Nari de su vida? No solo se vive de sol y pan. La satisfacción de hacer lo que nos gusta alimenta el espíritu más de lo que imaginamos. Sin darle mucha importancia, Nari y sus amigos colaboran en lo que haga falta para el festival escolar, haciendo utilería, visitando a las chicas y escuchando las historias que se tejen detrás de esas paredes. Una leyenda que llama su atención del primer fuego artificial de la noche, el cual versa lo siguiente: cuando el cielo se ilumine con su fulgor, dos almas enamoradas se han de entrelazar con la fuerza de 1000 soles. En pocas palabras, si una pareja lo ve, hay una probabilidad de que acaben juntos. No pasa ni un minuto cuando las chicas comienzan a visualizar lo que pasaría si esta leyenda es cierta. De igual manera, la profesora Kirisu tiene responsabilidades con el festival, siendo la encargada de planear la actividad de los profesores, lo que consiste en entretener a los alumnos y a los directivos. Por otra parte, las amigas de Fumino orquestan un maquiavélico plan para acercarla a Nari, con la excusa de que Fumino interpreta a la Bella Durmiente en una obra de teatro, para que termine con el beso que la devuelve a la vida. Antes de volver a casa, Nari le pide a Mafuyu que lo vuelva a entrevistar. La profesora accede, pues ambos son conscientes que el tiempo se le acaba para tomar una decisión. Finalmente, el festival escolar de la preparatoria Ichinose llega, y Nari empieza apoyando a vender los 1000 udons que el padre de Rizu preparó. Más tarde busca por toda la escuela el traje que usará Uruka en su presentación con el club de natación. Aparentemente Mafuyu confundió los trajes del club con los que usaría con la actividad de profesores. Por la vergüenza, se escondió en la azotea hasta que Nari la ve y tratan de regresarle el traje a Uruka. Al tratar de quitárselo, ven que no podrán quitarlo sin que se rompa por su voluptuoso cuerpo. Sin más alternativa, recurren a su última opción: sustituir a Uruka en el show del club actuando como una idol. La presentación deja sin aliento a los presentes, que no pueden creer lo que están viendo. La falta de preparación se compensa con la entrega de Mafuyu y el ingenio de Nari para crear un traje en tiempo récord. Aún con la promoción del club de natación al puesto de udon de Rizu, solo han vendido 200 de 1000. Como si lo estuviera esperando, la amiga de Fumino le promete ayudarlo a vender si participa en su obra. Nari se extraña de ser un Napoleón Bonaparte, pero más se sorprende que los maestros lo persiguen sin razón. Convenientemente, Asumi termina de tocar con el club de música ligera, y al verlo lo lleva por los ductos de ventilación para librarse de los profesores. Paralelamente, el grupo de Fumino se desespera por no encontrar a su príncipe encantador. Contra toda lógica, el director interviene declarando que quien quiera ser el príncipe deberá vencer a las amigas de Fumino si es digno. En medio de la pelea campal, la escenografía colapsa. Ágil cual caballero, galante Napoleón salva la vida de su damisela en apuros. La Bella Durmiente, agradecida, toma de la mano a su salvador y le ruega que acepte su amor como muestra de su gratitud. Con un tierno beso demuestra lo que las palabras no pueden abarcar. Nari se aleja asustado al no saber qué hacer. La Bella Durmiente sentencia con su corazón en la mano que seguirá a su amado hasta que el mar se seque y no brille el sol, ganándose la ovación del público. Pasa la euforia del momento. Nari devuelve el traje de Napoleón a los profesores, pues se confundió de vestuario y tomó el equivocado. Las amigas de Fumino no saben que fue él quien besó. Prefiere guardar silencio por miedo a enfrentarse a su ira. De igual manera, Fumino sospecha que Napoleón fue Asumi por el estuche de guitarra que llevaba. Asumi aclara que no fue ella, haciendo que se arrepienta de haberle dado su primer beso a un desconocido. Como bien versa el verso, la necesidad es la madre de todas las invenciones. En la desesperación de vender los udons faltantes, Nari usa a las parejas para hacer los platillos algo romántico. Al terminar el festival, venden todos los udons, dando tiempo de descansar a la luz de las estrellas, expectantes del espectáculo de fuegos artificiales. Nari se sienta a descansar vencido y cansado, pero feliz de ver que su último festival fue un éxito. De una u otra forma, logró ayudar a sus amigas sin importarle las vicisitudes que atravesó. El anuncio de los fuegos artificiales enciende una alarma dentro de las chicas. Tienen una única oportunidad de unir su alma a la de Nari, como dice la leyenda, empujándose para no perderlo de vista. Sin embargo, los fuegos artificiales se retrasan, y en ese lapso ven que es una tontería lo que pretenden. En cambio, Nari tiene su destino atado a alguien que debe procurar y querer sobre todas las cosas, él mismo. Un tiempo después, Nari se entrevista con la maestra Kirisu con la idea que por fin le ha quedado clara. Quiere ayudar a los demás a que aprendan como le hubiera
hubiera gustado aprender. Desea ser profesor para enseñar cómo lo ha hecho desde que las conoció. Un año después, cada una de ellas cumplió su sueño de ingresar a la universidad de sus sueños. Fumino estudia física, Azumi medicina, Uruka natación y Rizo psicología. Nari llega al aeropuerto justo a tiempo para despedir a Uruka antes de partir a Australia. Sería la última vez que se verían. Puede que ya no queden los momentos que pintaron sus alegrías, pero hasta que vuelva guardarían el tiempo para que nadie pise su recuerdo. Por mientras les queda hilar sus sueños hasta que las campanas de su corazón vuelvan a sanar, pues en ese instante el tiempo se detendrá para verlos, amándose como siempre han querido. No olvides suscribirte, dejar tu like, un comentario y seguirme en mis redes sociales. Yo soy el Doctore y tú eres sexy.